Así que, amigas, amigos, siendo las 02 en cualquier parte del mundo, le pido por favor a Carlos Rosales, como dueño de casa, que nos des la bienvenida, este breve intro, porque ya todos estamos súper ready para esta experiencia de aprendizaje. Normalmente, y gracias Gabo, cuando tú ves el título de las personas en sus ICAR, en sus redes, bueno, ponen cosas como experto, especialista, experiencia y cantidad de títulos, ¿ok? Y tú dices, bueno, a ver, ¿quién puede decir eso? ¿Quién lo avala? Y aquí tenemos un invitado que pone que hemos colocado visionario. Y yo le voy a explicar por qué, ¿ok? Y es un cuento que yo siempre cuento porque muestra la coherencia de las personas. Hace ya, Dios santo, 23 años, yo hice mi primer posgrado allá en la Escuela de Negocios de IESA, en Caracas. Y por cuestiones de equipo y tal, pues hicimos en una materia que era bastante innovadora, de cosas que estaban sucediendo. Hice equipo con dos grandes amigas mías con que hicimos la maestría y nuestro invitado, Carlos Jiménez. Porque mi gran amiga Martica Rojas trabajaba en la empresa que trabajaba Carlos Jiménez, que es nuestro invitado que ya lo tenemos aquí en pantalla. Bueno, yo le dije a Martica, bueno, está bien, trae al hombre, vamos a ver y no sé qué. Y nos piden, como en todas estas materias, el profesor nos pide un trabajo para el final del trimestre, evaluándose y no sé qué tal. Nos reunimos y esta persona que yo no conocía, Carlos Jiménez, agarra y dice, gente, tengo una idea increíble. Vamos a hacer una página web. Te estoy hablando de 23 años atrás. ¿Ok? Donde cuando tú te conectabas por internet, sonaba una cantidad de cosas aquí extrañas. Vamos a hacer una página porque yo visualizo que la internet, además para ver cosas y no sé qué, y cantidad de cosas que se empezaban a ver, puede ser un instrumento de negocios importantes. Vamos a hacer una página en algo que se llamaba HTML para poder dar como una guía a las personas que quieran invertir allá en Miami. Y yo por mis adentros me tocó estos chamos, estos que están inventando la vaina, como que un internet, como que una página, esto es una moda casi, y bueno, y al final lo hicimos y fue una experiencia interesante, obtuvimos una nota increíble, la gente maravillada, pero bueno, lo importante es que 23 años después, y nuestro invitado Carlos Jiménez, y todos nosotros puede dar fe de que tuvo la visión correcta de lo que iba a ser Internet. Así que después de tantos años, Carlos, además de haber sido compañero en esa maestría, pues hemos sido socios en proyectos y ahora grandes amigos. Así que, Carlos, qué honor tenerte aquí con nosotros en este webinar. Hola, Carlos. Bueno, un gusto a ti y a Gabo, quien hizo una introducción, bueno, de las mejores que he escuchado de todos los eventos que he estado online. Así que, de verdad que es un gusto, como siempre, compartir con amigos para hablar de un tema que nos apasiona, que nos interesa. Y bueno, adaptándonos a este segundo año en pandemia, porque ya tenemos bastante tiempo hablando a través de estos canales digitales. Así que de verdad que un gusto, Carlos. Y me encanta esa anécdota cuando la cuentas, porque más allá el objetivo para ti de contarla con este tema del visionario es que me trae muy buenos recuerdos de esa época cuando estuvimos estudiando en el IESA y bueno, de verdad que siempre es agradable recordar esos momentos de estudio y de aprendizaje. Sí, y era una época en donde nos estamos dando cuenta, bueno, que Carlos tenía pelo, tenía cabello, exacto, y mi pelo era negro, pero por lo menos me queda pelo, ok, está bien. Entonces, Carlos Jiménez es una de las personas que, bueno, en esta introducción viste esa visión que tuvo y no ha cesado en ello. O sea, él, además de ser socio, importante en esta firma de investigación de mercado, Data Analysis, ha creado varias empresas, varios emprendimientos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de correr, con el tema de ejercitarse, y otro es otra empresa muy exitosa de Carlos, es el tema de transformación digital, de tendencias digitales, autor de libros, escritor asiduo, lector increíble, o sea, todo
a principio de año estoy muy pendiente de las recomendaciones que hace Carlos de sus libros, y no me va a dejar mentir. O sea, Carlos hace unos años, creo que el año pasado recomendó este libro, ¿ok? La empresa ágil, y ha sido uno de los libros que más hemos leído y que más hemos utilizado aquí. Así que te recomiendo muchísimo seguir a Carlos. Pero Carlos, como te digo, en todas esas facetas, maratonista, bueno, cantidad de facetas, la faceta que queremos trabajar hoy con Carlos es esa, la de la transformación digital, las tendencias digitales. Este tema de las generaciones, vamos a estar claros, no es una vaina nueva. Vamos a estar claros. O sea, yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando yo era niño, oía a mi papá, oía a mi abuela y me hablaban de las generaciones. Mi abuela decía que estas generaciones no sirven para nada, que estos son unos gandules, que en mi generación la cosa era distinta, y mi padre decía que su padre tenía una forma de ser. O sea que el tema de las generaciones siempre ha existido. Pero yo creo que últimamente ha sido exacerbado, o sea, ha sido incrementado. Y yo quisiera que Carlos nos hablara, como especialista en mercadeo, como especialista en esto de investigación en mercadeo, si realmente es algo relevante, o sea, si realmente existe eso que se llama generaciones X, Y, y si son útiles, sobre todo para el mundo de mercadeo, para el mundo de las ventas, o es, no sé, es un artificio de los de mercadeo para hablar y hacer conferencias. Cuéntanos, ¿realmente existe esas fronteras entre un nacido en una época? Porque a veces a uno le suena esto como que medio como que horóscopo, ¿no? Ah, tú eres Capricornio, no, tú eres Piscis. ¿Pasa algo así con el tema de las generaciones, Carlos? Fíjate, Carlos, siempre ha habido o han existido las diferencias generacionales. Y creo que tu anécdota con tu abuela lo ilustra claramente, y seguramente muchos de nosotros lo vivimos. Cuando a veces veíamos a un abuelo y no entendíamos por qué pensaba de una manera, o veíamos a nuestros primos. Yo en mi caso no tengo hermanos menores, pero primos pequeños, los que tienen hermanos menores, o a los hijos, y uno dice, wow, esta es otra estructura, esta es otra manera de pensar. O sea, las diferencias generacionales siempre han existido. La diferencia es que ahora, antes, una generación abarcaba a mucha gente. ¿Por qué? Porque aquí me permito definir qué hace que una persona pertenezca a una generación. Eso. O qué hace que, por ejemplo, una gente se comporte similar entre sí, pero sean diferentes a otra generación. El contexto cultural. Entonces, cuando eso me ha pasado a mí cuando estoy hablando con alguien de mi generación y conversamos cosas que vivimos de jóvenes o de niños y nos entendemos. Por ejemplo, si yo ahorita digo, oye, ¿te acuerdas de aquellas comiquitas que se llamaban Los Supersónicos, que hablaban del futuro? Entonces, un millennial probablemente no sabe de qué le estoy hablando. Pero por eso hay muchos memes que bromean con el cassette y el lápiz y dicen, si usted sabe que para qué era esto, usted pertenece a la generación de los... Entonces, el contexto cultural es lo que hace que haya... Entonces, como el contexto antes era muy estable, entonces pasaban muchos años y todo el mundo se parecía. Entonces era el hermano mayor viendo las mismas comiquitas y los mismos programas que el hermano más chiquito, y más o menos todos se parecían más. Hoy día, como el mundo está cambiando tanto por el cambio tecnológico, porque la Tierra es plana, como dice Friedman, estamos en un mundo global, entonces ese cambio fluye más rápido. Entonces, obviamente, ese periodo de tiempo que antes era muy amplio se va acortando. Entonces, hay algunos, ahorita hablamos de 4 generaciones, que son como las más populares porque están en los ambientes de trabajo, de negocios y de mercado, pero lo que se espera, algunos autores hablan de 10 generaciones coexistiendo en el mercado, en la organización. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, ahorita estamos en medio de una pandemia, esto es un contexto cultural, más allá de la pandemia y de la crisis económica. Entonces, esto está marcando una generación. Entonces, lo mismo sucede con tecnología. La gente que empieza a usar ahora inteligencia artificial o va a estar expuesta a inteligencia artificial. Entonces, todo eso hace que... Entonces, las generaciones sí, existen las diferencias generacionales porque hay distintos contextos culturales y sí son importantes. ¿Por qué? Porque no solamente para hablar de ventas y de negocios, que es lo que tú y yo hablamos mucho, ¿verdad? Tú desde la perspectiva de la venta y yo del marketing. Pero eso es verdad, eso es importante porque usted quiere conectar con un comprador o con un mercado. Entonces tienen que entender que ese mercado
dado su contexto, hace que esa persona sea distinta, valore cosas diferentes, se estimule por cosas distintas. Pero también esto nos sirve para la organización. Recursos Humanos se preocupa por esas diferencias generacionales y nos tenemos que preocupar en nuestras casas, con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres. Entonces, esto es un tema importante, real, que mucha gente le está dando dolores de cabeza y le está generando problemas por no conectar con los demás. Y esto me interesa mucho, Carlos, y yo estoy seguro que ya superamos las 200 personas conectadas, ¿ok? Porque obviamente aquí es una comunidad fundamentalmente de gente de venta, gente que vendemos, B2B, B2C y todas sus combinaciones posibles. Y una de las cosas que yo cada vez estoy más convencido, está en mi primer libro, lo mantengo en el segundo, y algo que incluso en el último evento de Inbound en Atlanta, como el Outbound, como uno de los eventos más importantes en las ventas, ¿okay? En el mundo, se mantiene la regla, o sea, la superación de esa regla de oro, la regla de platino. La de oro era, oye, que nos enseñaron, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Ahora, en esta nueva forma de vender, la regla de platino dice, trata a los demás como ellos quieren ser tratados. O sea, el nombre del juego es que si yo estoy interactuando con Gabito, que hay una diferencia enorme de edad, e incluso nacimos en el mismo país, pero él en una zona diferente a la mía. Entonces, bueno, si yo quiero venderle algo a alguien como Gabo, ¿ok? Que hay todas esas diferencias, oye, yo tengo que buscar la forma de tratarlo a él como él quiere ser tratado, porque seguramente si lo trato como yo quiero ser tratado, va a haber una desconexión. Entonces, esto de las generaciones me parece una herramienta bastante sencilla, porque claro, y la pregunta es, muy fácil, chévere, tengo que tratar a Carlos Jiménez como él quiere ser tratado, pero ¿cómo se come eso? O sea, ¿cómo yo agarro, le hago un examen para ver cuál es su personalidad? ¿Cómo puedo yo identificar esa forma? Creo que el tema generacional nos puede ayudar muchísimo para yo decir, por lo menos, oye, mira, Carlos parece que encuadra en esta forma, entonces yo, que soy de una generación distinta a la de Carlos, déjame buscar algo que él y yo compartimos. Por ejemplo, en el caso tuyo, bueno, hicimos posgrados juntos uno de ellos. Entonces, eso me parece una herramienta espectacular. Entonces, yo creo que ahorita, Carlos, sería bueno, desde el punto de vista tuyo, profesional, que haces investigaciones en ese sentido, que nos aclares entonces esas 4 generaciones. Me entero que hay gente que dice 10. Eso como, por ejemplo, yo cuando estudié mercadeo, hablaban de las 4 P y he escuchado autores que hablan de 12 P. O sea, yo digo, ¿qué imaginación hay que tener para buscar 12 palabras que empiecen por P aplicado a esto? Pero hablemos de esas generaciones más importantes que le pueda servir a Juan Wilson, a Carmal, ¿okay? A Mauricio, a Marcos, para poder cubrir ese objetivo de tratar al otro como el otro quiere ser tratado. ¿Cómo no, Carlos? Fíjate que, bueno, eso que estás diciendo ahorita es muy relevante porque cuando yo le voy a vender a un Z o le voy a vender a un millennial, yo tengo que entender que esa generación que se formó en un contexto cultural tiene, por ejemplo, valores, tiene expectativas acerca de las marcas, tiene una cantidad de comportamientos, de actitudes, de expectativas que son distintas. Entonces, si trato de venderle a todo el mundo igual, estamos en un mundo que va a la personalización. Esa es una de las tendencias más importantes del mercado, que yo la llamo customízame, que es básicamente, oye, hablamos de medicina a la medida, alimentación customizada, ni hablar de los productos, alimentos, prendas de vestir, etc. Entonces, eso implica que si nosotros estamos en un mundo de la personalización, tenemos que entender con quién nos estamos interactuando. Y esas diferencias. Y un ejemplo que te pongo allí, una generación X, que ahora vamos a definirlo a cada uno, pero una generación X, por ejemplo, de mi generación, uno de los valores es el éxito, la productividad. Pero el éxito de mi generación, o como mi generación lo interpreta, es el dinero. Por ejemplo, en la época en que yo era chico, era joven, los comerciales de televisión que ponían los bancos o las empresas que querían venderle a personas exitosas mostraban a un ejecutivo con un convertible, si era un hombre, con una mujer espectacular, con un vestido llamativo, porque ese era el concepto que se vendió en ese contexto cultural de éxito.
En cambio, cuando tú hablas, por ejemplo, con una generación Z, que son los más jóvenes de las 4 que vamos a hablar, ellos también valoran el éxito, porque la mayoría de los seres humanos buscan la felicidad, ¿verdad? Y el éxito, pero el Z, para los Z, el éxito no es para nada el convertible, ni el dinero, ni el traje, porque además no usa traje, sino es la felicidad, hacer lo que les gusta. Entonces, el hecho de poder trabajar en su casa, poder ponerse la ropa que quieran, poder dedicarse a lo que les apasiona, ese es el verdadero éxito. Y más bien ven algunas veces con cierta preocupación y con extrañeza a esa generación X que trabaja 12 horas al día porque quiere tener más dinero. Entonces, fíjate, entonces si tú vas a venderle a un X y tú le llegas con un descuento, con una promoción, lo que llama Simon Sinek las manipulaciones temporales que buscan estimular una venta, y que todos ustedes que son vendedores lo saben, pero él dice, eso está bien, a un X como a mí lo estimula, pero cuando tú le llegas con ese argumento o con esa oferta, esa propuesta al Z, no lo conecta y probablemente no estás logrando, y tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Entonces, eso para ver un ejemplo de cómo para un vendedor esa es una diferencia. Es como que tú llevas una ametralladora, un arma de fuego con unas balas que tienen un calibre que no van a penetrar esa superficie. Entonces, las 4 generaciones son los que fueron famosos cuando yo era muy niño, cuando yo era joven, que empecé a estudiar economía, eran que todos los libros de economía hablaban de ellos, que eran los baby boomers. Y que yo sé que tú bromeas y dices los viegenials, ¿verdad? No, yo ahora digo, más que vigenial, yo digo que ahora los baby boomers pasamos a ser los baby boomerams. Exacto. Entonces, fíjate, los baby boomers son muy célebres porque ellos fueron un boom demográfico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Son personas que nacieron entonces después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un fenómeno demográfico. Sobre todo Europa y los Estados Unidos, que participaron de la guerra, tuvieron un boom de muchos nacimientos, y eso obviamente estimuló el mercado. Mucha gente comprando. Esa generación estuvo marcada por un contexto cultural, pero también tenía que ver con, originalmente el término, con un boom demográfico. Entonces se hace referencia a un baby boomer como alguien que nació en 1945 hasta 1965. Y entonces, si lo vemos así, para decírselo fácil, porque a veces uno se pone a sacar cuenta, son personas que tienen entre 56 y 75 años de edad. Fíjense que es un grupo muy amplio, son 20 años, pero es que en esa época había menos cambios, porque en esa época no estaban los medios digitales, porque el mundo no estaba tan globalizado. La globalización era de países que tenían colonias, y estábamos ya hablando de íbamos a empezar a hablar de la globalización de las transnacionales, de las empresas. Pero hoy día la globalización es del individuo, que se conecta en una plataforma digital como freelancer o como estamos ahorita, ¿no? Entonces, ese es el baby boomer, muy importante, y que todavía hay gente que lo olvida. Yo hablaba mucho de los millennials, y un día en una conferencia un señor se me acerca y me dice, oye, a mí me encantó tu conferencia, pero tú, ¿por qué no hablas de nosotros, de los baby boomers? ¿Acaso no importamos? Entonces esa conferencia que se llamaba Conéctate con los millennials, yo después hice una que se llamaba Todos Cuentan. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba diciendo era, mira, ya va, los baby boomers son casi el 20% de la población de América Latina y todavía tienen un peso importante. Luego vienen los X, donde, por ejemplo, yo pertenezco, que somos los que nacimos desde el año 1965 al año 1980. Entonces, son personas que estamos en el rango de los 41 a los 55 años de edad. Entonces, ese grupo es importantísimo porque, por ejemplo, para la mayoría de los que están aquí en el sector B2B, el vendedor B2B, muchas de las personas con las que se conecta para vender son de la generación X. Son personas también importantes, bueno, 25% de la población aproximadamente de América Latina. Luego vienen los millennials, que nacieron entre el año 80 y el 95 y que tienen ahorita ya, los millennials mayores tienen 40 años. Entonces, y los menores 26. Entonces también es un rango un poquito amplio. Luego ellos tienen 28% de la población, y luego la generación Z, que tienen entre 11 y 25 años, porque nacieron del año 95 al 2010. Entonces, fíjate, unas aclaratorias que voy a hacer aquí muy rápidamente. Número 1, ¿por qué hablan de tanto de los millennials? Me dijo ese señor. Entonces yo le dije, no, todos cuentan, y por eso le puse ese nombre a la conferencia. Pero
¿por qué venimos hablando de los millennials hace tantos años? Yo empecé a hablar en el 2010, 2011 con unos estudios que me contrató uno de mis clientes de bebidas, que eran bebidas alcohólicas, pero muy orientadas a los jóvenes. Entonces, resulta que, ¿por qué era importante desde esa época los millennials? Número uno, eran la mayoría de la población hace 10 años. Ya no lo son, ya son los Z en América Latina, porque es una población joven. Entonces, ya los Z son la mayoría de la población de América Latina. Pero en ese momento eran los millennials. Entonces, era una razón para hablar de ellos. Segundo, eran los que se esperaba que iban a tener más poder de compra en 5 años. Entonces, por eso todo el mundo los quería estudiar. Ya hoy día son los que tienen mayor poder de compra. Por ejemplo, Gabito, que está allá en Houston, 45% de las hipotecas en los Estados Unidos la tienen los millennials. Entonces, los millennials son los que están comprando coches, son los que compran más ropa, son los que van a los restaurantes. Entonces, y ya están también en las organizaciones comprando, etc. Entonces, y ya estoy hipotecado. Exacto, pues ya tú entraste en las estadísticas. Entonces, en cambio, probablemente Carlos y yo, que ya somos otras generaciones, ya pagamos, ya estamos, vamos a decir, superamos esa etapa, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí, entonces los millennials, por eso se hablaba tanto de ellos. Entonces, hoy día son muy importantes, son el segundo grupo poblacional, son el que más tiene poder de compra, pero también se hablaba mucho de ellos y se sigue hablando. ¿Por qué? Porque ellos son la primera generación de nativos digitales. O sea, ellos nacieron después del año 80 y ellos de chiquitos se acostumbraron a tener una computadora o a verla en su casa o en el centro de estudio. Y ahí hay una ruptura de un paradigma del marketing y de las ventas. Entonces, el Z viene después. Entonces, bueno, ahora es la mayoría de la población, pero todavía es un influencer en su casa, pero no es el que tiene el poder de compra. Aquí hay como dos grandes grupos. Los baby boomers y los X, que por cierto, la mayoría de los jóvenes, a lo mejor Gabo, que es nuestro panelista millennial, me puede confirmar esto, pero la mayoría de los jóvenes, cuando se refieren a los mayores, le dicen los boomers. Entonces, por ejemplo, mi hijo que es Z me dice, ay papá, qué boomer. Cuando yo hago algo o digo algo, a él le parece como anticuado, él dice, qué boomer eres. Y yo le digo, no confunda, una cosa es X y una cosa es boomer. Y después, pero sin embargo, los adultos, los grandes, cuando vamos a hablar de los jóvenes, yo escucho a los amigos míos, contemporáneos o mayores, que dicen, oye, esos millennials. Y a veces lo dicen despectivamente. Esos millennials quieren venir a trabajar en short. Entonces, ya va, pero es que los millennials, los más mayores le dicen a todos los jóvenes millennials. Y los más jóvenes le dicen a todos los mayores baby boomers. Entonces, no, cuidado, hay grupos distintos. Y dentro de cada una de estas generaciones hay al menos 5 segmentos de mercado. Entonces, si yo segmentara las 4 generaciones, de hecho yo lo he segmentado en data análisis, en tendencia y tal, y con estudios, porque todo esto que yo estoy hablando es basado en los estudios. Por eso hay gente que dice, no, esos son términos anglosajones. Bueno, usted le pone el nombre indígena que usted quiera, o el nombre autóctono. Pero esto que yo estoy haciendo, o que les estoy hablando, proviene de encuestas hechas en América Latina. Entonces, fíjate que aquí, entonces estamos hablando de que podrían ser 4 generaciones, o son, pero con 5 segmentos. Entonces, estamos hablando de 20 grupos distintos. Entonces, imagínate lo complejo para una empresa y la ruptura del paradigma, que es muy importante, porque los vendedores que le vendían a los millennials, a los X, a los baby boomers, hablan del producto. Pero resulta que los más jóvenes quieren que hablen de ellos, lo que tú dijiste. Quieren que les hablen a ellos, quieren tanto que los conozcan, e incluso que se anticipen a sus necesidades. Entonces ahí hay un paradigma, porque el vendedor que está acostumbrado a venderle a un boomer, a un X, empieza a hablar del producto y habla de él y del producto. Pero el X, el millennial que lo está escuchando dice, oye, ¿y yo? ¿Y dónde quedo yo? Tú no me has preguntado a mí lo que yo quiero. Y mira qué interesante, la verdad. Y aquí, por ejemplo, Luz hace una pregunta muy interesante en cuanto a cómo se integra, oye, un Z o un X a un millennial y cómo se adapta. Y yo creo que aquí hay un aprendizaje increíble, ¿no? Porque efectivamente ya yo, ok, soy baby boomer, tengo ya una edad, tengo una experiencia y bueno, y tengo una forma de ser. Y que lo peor yo me he dado cuenta es, y por eso me encanta cuando Gabo hace la introducción del tema de desaprender. Y mira un caso interesante. Gabo y yo nos vamos a reunir allá en Bogotá con una millennial. ¿Ok? Una generación igualita a la de Gabo, ¿ok? De un importante laboratorio.
Obviamente, cuando tú me dices a mí, a un baby boomer, vas a un importante laboratorio para hablar con una persona que maneja todo el tema de capacitación, bueno, para ti es formalidad, ¿ok? Yo voy como un baby boomer y Gabo va como un millennial, ¿ok? Y yo me doy cuenta que la persona que ya es una millennial, ¿ok? Y obviamente hay una conexión y tú lo oyes hablar y tal. Pero en eso, Gabo hace algo que mi esquema boomer es una osadía imperdonable. Al terminar se levanta, ¿ok? Saca su celular y le dice, disculpa, dame tu celular para ponerte en WhatsApp. O sea, yo en mi época, empezando a trabajar en Microsoft, decirle a un director, dame tu teléfono personal para llamarte, o sea, el tipo iba a llamar a seguridad. Pero lo que más me impresionó, Carlos, es que ella agarró y le dijo, sí, cómo no, toma nota, y dame el tuyo. Entonces yo dije, wow, o sea, ¿cuántas cosas me estoy perdiendo yo por ir con mi propio esquema? Entonces yo dije, ¿qué puedo aprender yo del Gabo, que es un millennial, que yo veces digo, coño, lo que tú dices, estos millennials, Dios mío, qué vaina y tal. Pero yo digo, qué oportunidad para aprender de un millennial y ahora de mi segundo hijo, ¿ok? Que es Z. Y efectivamente, o sea, Andrés Ignacio, que es millennial, tiene un comportamiento muy diferente al que tiene su hermano, que ya es Z, ¿ok? Entonces, para tener eso, Carlos, que me parece muy bueno, darnos rápidamente para cuando Yasmín, mira que está ahí Yasmín, qué bueno, ¿ok? O que Jessica está hablando con alguien y se ha enterado por las redes, por su edad, que es un X o que es un Z, dame unas cuantas características breves, obviamente, de cada generación. O sea, para yo, oye, voy a hablar con Jessica y Jessica es millennial. ¿Qué debo yo asumir que debe tu millennial para yo boomer, adaptarme? Porque a lo que preguntaba Luz, el tema es que si yo quiero venderle a alguien, que si yo quiero negociar con alguien, soy yo el que se tiene que adaptar a la persona. Entonces, darnos algunos tips para que Félix pueda hablar con gente de generación distinta a la de él. ¿Cómo no, Carlos? Ahorita, por cierto, les acabo de colocar no sé si después en el chat, pueden verificar, puse un enlace para descargar un ebook que se llama Conéctate con las distintas generaciones. Está buenísimo, gente. No lo dejen de ver. Bájenlo porque está espectacular. Gracias, Carlos. Exacto. Che, ahora Gabo que me diga si realmente eso fue lo que escribió en el chat, porque resulta que les comentaba a Carlos y a Gabo que había perdido mis gafas hoy en la mañana. Entonces estoy aquí hablando, pero no, el chat no lo leo tanto, ¿no? Entonces estoy tratando de escribirlo. Ya lo probé y sí, en efecto hay varias, pero está la posibilidad de descargar generaciones de consumidores. Y totalmente gratis. ¿Qué? Perfecto. Bueno. Entonces, fíjense, muy rápidamente, como dice Carlos, vamos a empezar entonces de atrás hacia adelante. Un baby boomer, por ejemplo, es un cliente que valora mucho él está abrumado con la información, no está tan experto en el uso de los medios digitales, aunque hay unos baby boomers que son heavy users de Internet, pero en términos generales, él es una generación que está más abrumada con la información. Entonces, valora mucho una oferta concreta. Si el vendedor le va a vender al baby boomer, vamos a venderle concreto, vamos a cumplir la función. Porque fíjate que tú lo pusiste con el ejemplo del WhatsApp, del teléfono. Entonces, para ti, una cosa es para una cosa y otra es para otra. Entonces, el baby boomer espera que si compra, por ejemplo, un teléfono es para llamar por teléfono. Entonces, ese tema de que va a escanear con eso no necesariamente es lo que él está esperando. Entonces, el baby boomer es funcional, valora el servicio, valora la claridad, lo concreto. En cambio, el X, como les había dicho anteriormente, es un consumidor que valora la productividad, la eficiencia. Entonces, va a estar muy pendiente de eso, de rendimiento, descuento, etc. Esos son los consumidores de mayor edad. Y fíjense que si revisamos esas variables, todas tienen que ver con la oferta, con el producto. Relación precio-valor es precio y el valor, el producto, y el baby boomer lo que espera es funcionalidad, que es producto o servicio. O sea, todo es la oferta. Por eso esas generaciones ya están acostumbradas a que ustedes le hablen del producto. Pero el más joven, entonces el millennial, ¿cómo lo conecta? Bueno, el millennial está esperando que tú lo conozcas. El millennial está esperando que tú lo sorprendas. Pero además el millennial quiere participar.
Entonces, por eso lo tienes que escuchar e involucrarlo, porque por eso la palabra co-creación, que acuñó por primera vez el profesor Prahalad, se puso de moda con los millennials, porque el millennial le gusta la co-creación. Y el Z también tampoco habla del producto. Lo que pasa es que el Z está mucho más avanzado, porque el Z no habla de primera persona del singular como el millennial que habla del yo, sino que él habla de la primera persona en plural, nosotros. Entonces, el Z es mucho más socialmente responsable, más inclusivo. Entonces, él le va a interesar, por ejemplo, si es un alimento, cuál es la trazabilidad de ese alimento, si el producto se hace con procedimientos sostenibles, o sea, hay causas sociales que se apoyen. O sea, es mucho más responsable en esa materia y le interesa, y por eso hablamos de una tendencia que se llama consumismo zen. Zen como el budismo zen, porque es el minimalismo y el consumo consciente. Entonces, si tuviera que elegir una tendencia para cada generación, entonces, por ejemplo, que también lo pueden leer en mi sitio web, los análisis de las tendencias, vamos a ver que la Z son los consumistas zen, los millennials son los self-service, porque ellos usan mucho chatbots y el e-commerce. Entonces, en cambio, ya las otras generaciones tienen comportamientos distintos, pero hay que entender muy bien esto. Y el gran mensaje, acá o recomendación, es que hoy día es muy necesario investigar el mercado. Ya no podemos ir de memoria, ya no podemos ir con intuición. Ya ahorita tenemos que entender muy bien con quién nos vamos a enfrentar, estudiar el mercado y los cambios, porque incluso ahorita, con la pandemia y la crisis económica derivada de la pandemia y la aceleración del cambio tecnológico impulsado también por un tema de pandemia, de algo que ya venía, entonces definitivamente eso nos obliga a entender cuáles son los comportamientos, las actitudes, las expectativas de la gente para poder adecuar nuestra propuesta de valor para estas generaciones, sobre todo los más jóvenes. Y mira, y lo conecto con la pregunta, son muchas y estoy aquí tomando nota, Carlos. Por ejemplo, hay una persona que preguntaba, bueno, está bien, pero si yo tengo una cantidad de clientes y son de distintas generaciones, ¿cómo me comunico? Esa pregunta con ellos, esa pregunta me conectó con otra palabrota que te oí a ti al principio, que fuiste el primero que se lo oí, ¿ok? Porque una vez que yo terminé de entender la multicanalidad, cuando finalmente entendí que hay multicanales, cuando por ejemplo Gabo me mostró que hay canales más directos como el WhatsApp y comunicación directa, vino Carlos Jiménez y enreda más la cosa bueno, no sé, no le introdujiste tú, pero yo fui la primera persona que te lo oí, la omnicanalidad. Cuéntanos si esto de la omnicanalidad tiene que ver con esta pregunta que nos hacía esta oyente sobre el tema de que, ok, Carlos, pero mira, tengo Boomer, tengo X, tengo Y, tengo Millennial y tengo Z. Y así aclaramos ese término porque muchas veces, incluido yo, creía que multicanalidad era igual que omnicanalidad. Claro. Sí, en algún momento se utilizaron como sinónimo, pero hay distintos términos. Por ejemplo, está la transcanalidad, para terminarlos de enredar un poco. Está la transcanalidad, la multicanalidad y la omnicanalidad. Entonces, ¿cómo es esto? Si usted tiene los mismos clientes y esos clientes se mueven a través de distintos canales, pero que cada canal es independiente, eso es la transcanalidad. Entonces, yo le vendo a Carlos Rosales, pero Carlos Rosales a veces se conecta al internet, a veces va a la tienda, pero la experiencia de internet no tiene nada que ver con la tienda. Y si Carlos compró algo por internet y lo tiene que devolver, lo tiene que mandar por correo, porque la tienda no se lo reciben. Entonces, es una transcanalidad. Y bueno, muchas compañías lo hicieron al principio cuando empezaron con el e-commerce, gente que tenía tienda. Después está la multicanalidad, que es cuando yo tengo distintos canales igual, pero en cada canal atiendo distintos segmentos de clientes. O sea, por ejemplo, las agencias así como en el primer ejemplo, puedo poner una tienda retail que tenía transcanalidad, pero eran independientes. Puedo tener en la multicanalidad una agencia de viaje. Entonces, oye, mira, los jóvenes entran a la página web de la agencia a comprar los boletos y hacer las reservas. Pero los mayores, los baby boomers, llaman a la agencia y van a la oficina. Y los X llaman por teléfono, que estamos más entrenados al IBR. En cambio, el baby boomer va a la agencia. Entonces, fíjate que eso es multicanalidad. Tienes todos los canales o varios canales, pero cada canal atiende un segmento diferente. Y la omnicanalidad es cuando tú tienes esos mismos canales, pero todo está integrado. Entonces, tú puedes estar en la tienda y con tu smartphone puedes chequear si en esa tienda está la camisa talla S que tú te quieres comprar, que está en internet y la estás viendo. O si tú compraste por internet y quieres devolver,
va a la tienda y lo devuelve y te la reciben. Entonces, eso es la omnicanalidad. Es como un concepto que sí está relacionado con los anteriores, proviene de los anteriores, pero es mucho más, busca más que el experience de ese cliente sea único, que sea integrado, que realmente la gente, no importa si está en internet o está en la tienda, está interactuando con ese vendedor de una forma homogénea, pues es la misma experiencia. Con las ventajas que ofrece cada canal, por supuesto. Acabas de describir de una manera genial a la esposa del Gabo. Mariana es la definición, algo que hay que verla, de omnicanalidad, ¿ok? Cómo ella es capaz de unir todos esos canales y es una cosa que realmente es increíble y hay mucho que aprender de este concepto. Qué bueno, amigo mío. O sea, entonces tenemos claro, hay gente diferente, hay generaciones diferentes, que estamos marcados por hitos, por hechos, ¿ok? Me encantó eso de que, bueno, que la gente de mi época, probablemente mi padre vio las mismas, las mismas comerciales o incluso algunas de las comiquitas, de los cartoons que yo veía, cosas que ahora, oye, el dinamismo de lo que había los MTV o el Cartoon Network es totalmente abrumador y eso marca entonces distintas generaciones. O sea que es un hecho real, medido y que se ha hecho de la traza. Hemos visto entonces que Carlos nos ha compartido sugerencias para, oye, claro, no hay que tratarlo todo exactamente a la cartilla, pero es una guía que me permite, oye, María, yo creo que ella es millennial, puedo ver sus páginas y trato de ver entonces efectivamente si se corresponde con esa forma de ser y yo me adapto, entonces adapto mi oferta a una persona que no es baby boomer y yo lo adapto a la forma de ser. Buenísimo. Ya tenemos eso más o menos claro. Pero como perdón, Carlos. Yo te quería comentar que, claro, estos son mensajes generales, buenísimo que lo dijiste ahorita, porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros clientes es, por ejemplo, vamos a analizar, una de las tareas del marketing clave es segmentar el mercado. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la clientela, la base de clientes de esa empresa y cómo está compuesta en términos generacionales, para poder revisar la propuesta de valor y estar seguro de que esa propuesta de valor la diseñamos de la perspectiva del cliente, pero además tomando en cuenta las generaciones. Es un trabajo que hay que hacerlo, nosotros lo hacemos, porque esto no es tampoco tan general. Y otra cosa es tomando en cuenta, muy importante, la categoría. No es lo mismo el retail, la banca, la industria farmacéutica, ¿cómo se llama? Cualquier sector, prendas de vestir, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta que, bueno, ¿cómo se aterriza esto? Yo estoy hablando de ejemplos muy generales, pero bueno, ¿cómo es el millennial en cuanto, por ejemplo, el retail? ¿Cómo es la interacción de él con los canales digitales, con los canales físicos? ¿Qué se puede hacer ahí? Entonces, todo eso hay que entenderlo muy bien, pero sobre todo siempre para poder diseñar experiencias y sobre todo revisar esa propuesta de valor, pero sabiendo cuál es tu base de clientes, cómo está compuesta y cómo está compuesto el mercado para que tú puedas trazar una estrategia básica a nivel de marketing, que es el marketing se basa en entender el contexto, pero también luego segmentar las audiencias para definir, hacer el targeting, es decir, a quién le voy a vender, a quién le voy a hablar, porque hay un error del vendedor que yo lo llamo tú me dirás, Carlos, después sí, porque mi especialidad es el marketing, pero yo lo llamo la ansiedad del vendedor, que es cuando la ansiedad del vendedor es cuando el vendedor quiere hablarle a todo el mundo y quiere venderle a cada quien toda su cartera, entonces, porque el vendedor está desesperado, quiere vender. Entonces, claro, la ansiedad del vendedor hace que quiere hablarle a todo el mundo y cuando usted le habla a todo el mundo, no le habla a nadie. Entonces, por eso es tan importante la tarea previa de marketing estratégico, de segmentar ese mercado y de hacer una estrategia de targeting. Estupendo. Mira, está pasando algo bien interesante porque, claro, cada una de las personas está preguntando cómo aplica su sector. Aquí lo importante en el sector salud, en el sector inmobiliario, aquí lo importante nuevamente es, bueno, la base de todo esto, gente, es trata al otro como el otro quiere ser tratado. Eso. Y ahora el nombre del juego, porque la palabra clave aquí es la hiperpersonalización, incluso desde el boomer hasta el Z, ¿okay? La gente quiere ser tratada como algo especial, ¿ok? No ser un número más. Yo soy Carlos Rosales, él es Carlos Jiménez y hay diferencias. Y que tú me trates como yo quiero ser tratado. Entonces, hay múltiples herramientas. O sea, yo, por ejemplo, dando clases allá en la universidad,
pude identificar 53 modelos distintos que tratan de dibujar personalidades. Ahora aquí estamos analizando una, que es las generaciones. Y como Carlos te dice, es un tema que no es un examen de sangre que te dice qué generación es. Es un tema de comportamiento que hay que observar. O sea, aquí el mensaje claro es, bájate ese ebook de Carlos Jiménez, porque vas a tener más material para cuando estés mostrando ese inmueble y te das cuenta que el comportamiento de esa persona es como la de Carlos, el de X, entonces tú vas a hablar de rentabilidad. En cambio, tú al Z vas a hablar de comunidad. O sea, vas adaptando todo esto. Pero qué bueno, porque se empieza a generar esta necesidad de entender mejor a las personas. El otro tema, Carlos, que yo quería comentarte es, perfecto, bueno, tenemos eso, ya es suficiente tarea, suficiente investigación, pero bueno, como la vida es divertida y como la vida es muy ágil, ¡pum!, vino un meteorito llamado pandemia. Y esa pandemia, veníamos muy contentos, o bueno, peleándonos entre nosotros, las distintas generaciones, veníamos en el tiempo muy contentos y ¡pum!, viene el meteorito llamado pandemia y cambia cosas. La gente está evaluando si es para peor, para mejor. Yo parto del hecho de Punset, de que todo tiempo futuro es mejor. Pero hablemos, porque yo sé que tú has estudiado mucho esto y tus estudios son totalmente actualizados. Estamos en pandemia, no estamos todavía en post-pandemia, pero tus hallazgos, ¿ok? Además de todo este comportamiento que tú nos has mostrado de cada una de las generaciones, ¿qué debemos considerar en cuanto a este hecho de la pandemia y esto que estamos viviendo en estos momentos? ¿Han ocurrido cambios? ¿Se solidifican? ¿Se acentúan los comportamientos? Es más peleable? Cuéntanos tus estudios acerca de este tema, tus hallazgos. Sí, cómo no. Fíjate que, bueno, hemos estudiado mucho ese tema con los estudios que hemos hecho en América Latina con tendencias digitales. El año pasado hicimos más de 30.000 encuestas. Este año ya vamos para la segunda ola, ya llevamos casi 10.000 y básicamente lo que estamos haciendo es analizando el impacto del COVID-19 desde tres perspectivas. El individuo, es decir, la persona, el ciudadano que coexiste en una ciudad y socializa y recibe servicios públicos, y el consumidor que tiene un ingreso, compra, etcétera. Entonces, si quisiéramos resumir, la pandemia nos tiene, como individuos, nos tiene preocupados y ansiosos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una pandemia y en América Latina el 80% de la población está preocupada por la salud y un 42% se declara ansiosa. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre acerca del futuro. ¿Cuánto durará la pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la crisis de salud? Entonces eso genera ansiedad, que la ansiedad es una emoción que está relacionada con eso, con el futuro, con lo que esperamos, con el miedo que nos da el no saber lo que viene. Entonces, como individuo, ustedes le van a vender a gente o le están vendiendo a gente que está preocupada y que está ansiosa. Y eso tiene unas connotaciones directas sobre cómo la gente se comporta y qué valora, etc. Los más jóvenes tienen ira. Sus emociones también están asociadas con la rabia, la ira. Y eso también es importante saberlo, pues. En términos del ciudadano, hay escepticismo. El ciudadano está insatisfecho con la gestión de muchos gobiernos, con la gestión pública, pero sobre todo la gestión vinculada a la atención a la crisis de salud. Y hay escepticismo. No se confía ni se cree en los líderes políticos. Y eso ha permeado un poquito a la parte comercial. Entonces hay escepticismo, sobre todo los más jóvenes, acerca de los mensajes comerciales tradicionales. Y si vemos el último elemento que es el consumidor, entonces tenemos un consumidor cuyos ingresos se han visto reducidos. Entonces, más de la mitad de las personas declaran que sus ingresos disminuyeron bueno, eso tiene un efecto en el poder de compra, pero también en el hábito o en el comportamiento de esos consumidores. Entonces, esto es importante entonces que lo entendamos, porque nosotros podemos a veces quedarnos con el consumidor, con el comprador, porque somos vendedores o somos gente de marketing y negocio, pero se nos olvida que estamos en un mercado, como yo digo, una de las tendencias, un mercado human to human. Entonces estamos hablándole, aunque estemos en el B2B, vamos a hablar con otro individuo, con otro ser humano que está preocupado, que está ansioso, que desconfía.
que incluso tiene algo de paranoia. Por eso hablábamos de la nueva paranoia, que no era la de la Guerra Fría, sino la que tiene que ver con la inseguridad, con la mala gestión de los gobiernos y ahora con la pandemia. Y también un consumidor, obviamente, mermado económicamente, etcétera. Entonces, eso hay que entenderlo, esa estructura con la que nos estamos enfrentando. Qué bueno, pues la verdad, amigas, ahí ya le colocamos nuevamente la guía, el ebook de Carlos Jiménez, y también te lo acabo de colocar en la parte superior para que puedan bajar ese ebook, que yo estoy seguro que va a ser de mucho, mucho valor para ustedes. La verdad que, Carlos, estoy muy, pero muy contento de esta intervención, de haber compartido contigo. Siempre es algo que se aprende muchísimo. Y precisamente, Carlos, basado en esto que tú comentas, basado en toda esta incertidumbre, hay algo que quería yo conversar, porque estamos precisamente en ese mundo en donde, o sea, la vida sigue, hay que seguir vendiendo, hay que seguir activando. Por eso, yo quiero, para finalizar, compartir este concepto que lo estamos utilizando muchísimo en las organizaciones para, oye, vender más rápido. Hay una ecuación de hace ya, que no es algo nuevo, pero que se está retomando en estos momentos, que se llama la ecuación del Sales Velocity, y que no es otra cosa que es una ecuación que mide la velocidad en tus ventas. O sea, ahora más que nunca, por este panorama que Carlos nos acaba de presentar, multigeneracionales, tantos segmentos y toda esta situación que estamos viendo de esta angustia y de esta realidad, bueno, pero la vida continúa y debemos buscar ese hacer nuevo. Entonces, lo que este programa lo que busca es, oye, desarrollar varias cosas. Si necesitas mejorar la calidad de las oportunidades, si necesitas de alguna forma tener un mejor calificación de tu producto, de tus clientes, como precisamente ahí está diciendo Carlos, esto te puede dar bastante aporte a ti. Si necesitas mejorar el tamaño de tus oportunidades, porque la ecuación del Sales Velocity tiene 4 variables: el número de oportunidades, el ticket promedio o la venta promedio, el porcentaje de cierre y el tiempo de duración. O sea, lo que busca esta ecuación, que te invito a investigar, es que precisamente te permite tener conversaciones mucho más inteligentes para ver cómo en esta situación que acabamos de visualizar, cómo podemos tener un mejor desempeño. También lo que buscamos es aumentar ese win rate o esa tasa de conversión. ¿Cómo hacemos para disminuir el ciclo de venta? O sea, las conversaciones que tenemos que llevar ahora, gente, independientemente en qué área tú estés, es por dónde vas a mejorar. Tienes que mejorar la cantidad, incrementar la cantidad de oportunidades. Tienes que de alguna manera aumentar tu venta promedio. De repente el tema es por tu tasa de cierre o de ese win rate, o tienes que acortar el tiempo en que tus clientes toman la decisión. Por eso nosotros, oye, queremos mostrarte este programa que te va a dar precisamente esas herramientas para hacer frente a ese mundo tan buca, tan variante, tan versátil en que estamos viviendo. Y aquí está la fórmula. Te la recomiendo que la analices. O sea, porque aquí la idea es que las variables de la parte de arriba, las del numerador, o sea, número de oportunidades, tamaño de la venta y win rate, tienes que buscar aumentarlas. Pero la de abajo, ¿ok? El tiempo de duración tienes que disminuirlo. Por ejemplo, esta información que te acaba de dar Carlos Jiménez puede ayudarte a mejorar tu win rate, porque si tú sabes que la persona es una generación X o una generación cualquiera y tú lo tratas a ella como quiere ser tratada, entonces tu probabilidad de cerrar con más éxito va a incrementar. Incluso esto también te puede servir para disminuir el tiempo de duración, porque te conectas mejor con las personas. Pero ahora lo que yo te recomiendo es cómo haces tú, o para primero, ¿cuál es la principal variable que tú debes impactar? Y segundo, ¿cómo hacerlo? En este programa queremos precisamente mostrarte esto.
¿ok? Este es un programa que dura un mes, son 12 intensas horas en donde vamos a vernos los jueves, cada módulo 3 horas. En el primer módulo vamos a darte herramientas prácticas para cómo aumentar el número de oportunidades. En la siguiente nos vamos a ver para qué ideas, qué estrategias actuales en medio de la pandemia puedes hacer para aumentar tu ticket promedio, el monto promedio de venta. En la siguiente, en la tercera, cómo hacer para mejorar tu tasa de cierre. Si, por ejemplo, tú ya tienes que hacer 5 llamadas para cerrar, obtener una venta, ¿cómo podemos hacer para que sea 4-1? Y finalmente, en la semana de cierre, la variable más importante, en la que más mejora este nivel de rendimiento, que es la tasa o el tiempo promedio en que tu cliente toma la decisión. Créeme que para cada una de estas variables hay estrategias y por eso lo que hicimos desde el punto de vista del diseño de este programa es que nos juntamos 4 personas. Aquí son 4 personas que vivimos en 4 realidades totalmente distintas. Yo me muevo en Panamá, Centroamérica. Agustín Nuño está en España, es el CEO de Escuela de Ventas. Tienes a Blas Martínez, otro español, pero que vive en México, y Alejandro Peñalosa, que vive en Venezuela. Entonces, quisimos colocar también el tema multigeneracional, porque aquí están prácticamente 2 baby boomers, un X y un millennial. Pero además, meterle el tema que tiene que ver con las nacionalidades y los países para que esto pueda tener mayor impacto y ser cada vez más aplicable. ¿Ok? Aquí, gente, este es un programa que el valor para nosotros, ¿ok? De estos 4 facilitadores, donde vas a tener la grabación, donde vas a tener los materiales, definitivamente este es un programa que supera los $690. Pero luego decidimos lanzarlo, ¿ok? Hacer este programa por $190, pero adicionalmente, y eso ocurre únicamente para los que están aquí en este momento, ¿verdad? Si tú te inscribes en las próximas 24 horas, tendrás un precio especial de $142. Lo que vas a tener que hacer solamente, ya Gabo te va a colocar la oferta, vas a esa dirección, ¿verdad? Y introduces la palabra webinar. Y ahí vas a poder usar, o sea, te metes en el aplicativo, le dices que quieres, participar en el evento, y es importante que le digas que tienes un cupón, y en ese momento coloca la palabra webinar, todo en mayúscula, para que puedas entonces recibir este importante descuento. Y de esa manera que veas reflejado ese descuento que acabamos de ver. Y así, amigas y amigos, poder ayudarte a que puedas, ir mucho más rápido, para que con esta ecuación, trabajando cada una de esas 4 variables, puedas entonces enfrentar todos estos nuevos retos que Carlos nos ha pintado y que hemos estado viendo a través de este webinar. Así que si te interesa, Gabo también va a estar colocando mi correo para por si tienes alguna duda, alguna pregunta, e incluso hasta mi WhatsApp para poderte entonces, conversar contigo. Así que, amigo Carlos, gracias de corazón por estar con nosotros en esta experiencia de aprendizaje. Siento que la gente ha aprendido un montón. Ahí veo todo el tema de preguntas. Aquí nos preguntan si pueden utilizar Zelle. Sí, pueden pagar por Zelle, pueden pagar por PayPal, pueden pagar en bolívares si lo desean también. Y además hay descuento por grupo. Hay un 4x3. Pagan 3 y asisten 4. Así que se pueden poner de acuerdo. ¿Ok? Qué bueno, gente. La verdad, van a estar recibiendo la grabación de este webinar para que lo puedas ver, lo puedas compartir y poder seguir aprendiendo. Baja el ebook de Carlos. Te vas a acordar de mí, ¿verdad? Y síguelo en las redes porque realmente es una fuente increíble de actualización y de herramientas prácticas. Carlos, como invitado, cierra usted esta fiesta, palabras finales, cuéntenos ¿qué contamos de cierre? Bueno, no, Carlos, de verdad que un gusto agradecerte a ti, a Gabo, por la invitación, por abrirme este espacio de conversación con toda esa comunidad
de personas interesadas en las ventas y simplemente agradecerles a todos los que se conectaron. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer y vender hoy día es mucho más complejo que lo que era hace algunos años. Hay más competencia, el cliente está escéptico, hay volatilidad en el entorno, pero además los propios compradores están cambiando. Así que creo que tú llegaste muy oportunamente con aquel mensaje que la primera vez que te lo escuché me encantó y que lo sigues usando, que es como tu mantra, ¿no? Que es dignificar la profesión de las ventas, porque en alguna época el vendedor era un concepto muy amplio, muy heterogéneo, en donde había gente que a lo mejor no tenía trabajo y conseguía algo y una de las cosas que tenía que hacer era vender. Pero sabemos que no, que como en todo, el vendedor profesional tiene que prepararse, tiene que entender que, bueno, esto es un gran reto, pero que sin embargo la recompensa merece el esfuerzo y que, bueno, que disfrutemos ese camino. Así que la verdad que ha sido un gusto estar con ustedes y, bueno, seguimos en contacto. Un gran abrazo y mucho éxito así es. Y quiero dar fe, lo que Carlos dijo, de que los boomers, los baby boomers también somos, nos gusta la tecnología. Y aquí yo acabo de recibir un ejemplo o algo que es altamente tecnológico, que me lo acaban de pasar por este sistema de alta tecnología y que me dice, recuerda, vas a estar con Carlos Jiménez en Caracas en un programa vivencial, en un presencial. Exactamente. Hay que que nosotros usamos la tecnología correctamente. Gabito, gracias por hacer posible esto, todo el tema de coordinación. Quiero que sepan que Gabo no solamente es el que está aquí velando por todo esto, sino que prepara a los invitados, los cuadramos con ellos y hace un trabajo realmente increíble. Gracias de corazón, Carlos, y por favor también palabras de cierre y salúdame a Mariana, la que me mostró en la práctica que es ser omnicanal. Con mucho gusto y la verdad gracias a ustedes por compartirnos su experiencia. No voy a decir que gracias a todos los años que tienen es que tienen esa posibilidad de ilustrarnos a nosotros los más jóvenes, pero bueno, ya se dijo, ya está. No, pero ya va. Más allá del juego es, oye, lo que me queda acá es lo valioso incluso de cada una de las visiones, porque si bien es cierto que aquí representamos tres generaciones distintas, lo que nos invita a seguir evolucionando es que hay un mar de aprendizaje, hay un mar de nuevas posibilidades y que definitivamente todos también funcionamos mejor. Por cierto, Carlos Jiménez, muchos han preguntado por allí dónde te conseguimos. Tu página web, carlosjimenez.info y me validas. Y si no, googlea sí. Carlos Jiménez. Sí, perfecto. Seguramente lo vas a conseguir. A nosotros nos puedes conocer en neurosales.com y seguramente vamos a vernos de nuevo por este mismo canal dentro de 15 días en el próximo webinar y muy atentos, seguro también por todas nuestras redes. Cuídense mucho, gracias por todo, gracias por el tiempo, Zona 00, para que vean que no solo los ingleses son los que cumplen bien. Gracias.